Escuchamos la secuencia del Corpus Christi. Glorifica Sión a tu Salvador, aclama con himnos y cánticos a tu jefe y pastor. Glorifícalo cuanto puedas, porque Él está sobre todo elogio y nunca lo glorificarás bastante. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan que da la vida. El mismo pan que en la cena Cristo entregó a los 12 congregados como hermanos. Alabemos este pan con entusiasmo, alabémoslo con alegría, que resuelve nuestro júbilo ferviente, porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua de la nueva alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo, las sombras se disipan ante la verdad, la luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo a la cena mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos por su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y no ves es atestiguado por la fe por encima del orden natural. Bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben 1000, tantos estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos todos los reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia, no vaciles, recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos y Cristo no queda disminuido ni en su ser ni en su medida. Este es el pan de los ángeles convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos, permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el Cordero Pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, celebramos con toda la Iglesia la solemnidad del cuerpo de Cristo, del Corpus Christi llamada, y parroquialmente estamos en el contexto de la novena parroquial en la fiesta de preparación al Sagrado Corazón de Jesús. A lo largo de estos días de la novena hemos elegido como tema de reflexión las distintas obras de misericordia, corporales y espirituales, las llamadas 14 obras de misericordia, tratando de unificar ambas y mostrando cómo, nuestra fe, nuestra devoción, nuestra espiritualidad, nuestra oración son como la raíz que tiene que dar frutos de obras de amor a Dios y de amor al prójimo. En nuestra devoción a la Eucaristía también, ¿no? Uno dice, tiene devoción a la Eucaristía. ¿Cómo mide esa devoción? No por lo que uno siente, porque los sentimientos son muy volátiles, muy cambiantes. Se mide más un buen alimento se mide por la fuerza que le da a uno a la hora de hacer el ejercicio. Eso mide un buen alimento, una buena alimentación, no el gusto en el paladar, ¿no? Eso no mide un buen alimento. Así también, ¿no? Nuestra devoción no se mide tanto por el gusto en el paladar, sino porque nos da fuerza para hacer el bien y evitar el mal. Y bueno, dentro de ese hacer el bien es practicar estas obras de misericordia. Ayer veíamos la obra de misericordia que significa que espiritual, que es corregir al que se equivoca y liberar al cautivo, la obra corporal, porque es como liberar a un cautivo cuando uno corrige a alguien del error. Hoy vamos a ver la obra de misericordia que dice perdonar las ofensas, que es como vestir al desnudo, ¿no? La obra de misericordia corporal. Decíamos ayer que nuestro amor, la palabra misericordia se compone de la palabra amor, cordia y miseria. Nuestro amor al prójimo, nuestro amor a nosotros mismos se encuentra con la miseria. No un amor romántico, ¿no es cierto? A la imaginación, ¿vieron? Cuando uno se imagina algo, la imaginación es perfecto. Después en la realidad hay matices. Porque está la miseria que puede ser física, la miseria que puede ser psicológica, la miseria material, la miseria psicológica, la miseria moral. Pero todos vivimos en este mundo y es parte de la vida, ¿no es cierto?, que pueda existir la miseria. Entonces, según el tipo de miseria, es el tipo de obra que yo tengo que hacer. Es como según el tipo de enfermedad, es el tratamiento que yo debo hacer, ¿no? Según el tipo de enfermedad. Entonces, ayer decíamos que frente al error hay que corregir. Hoy vamos a decir, frente al pecado, a la culpa, hay que perdonar. Y mañana vamos a decir, frente al defecto, que es más, si se quiere, don psicológico, o temperamental o forma de ser, hay que tener paciencia. Si uno aplicara mal estos conceptos, ¿no es cierto?, ahí es cuando aplica mal el remedio. Es como si uno quisiera tener paciencia frente al error. No, el error hay que buscar corregir, ¿no es cierto? Cuando eso no se puede corregir, ahí ya hay que tener paciencia. Y frente al pecado uno tiene que tener perdón. Hay justamente jugando con la frase de ayer, el error. Ante el error uno, además de corregirlo, el error se disculpa, ¿no? El error se disculpa. Disculpa significa sacarle la culpa.
porque es una equivocación. En cambio, el pecado se perdona, no se disculpa el pecado. Parece un juego de palabras, nosotros a veces lo usamos, ¿no? Que uno, qué sé yo voy caminando, atropello, perdón, decimos no, está bien, no hay problema, pero si uno habla con propiedad, con más propiedad, es decir, disculpe, ¿por qué no lo hice queriendo? ¿No? Y parece mentira, pero son dos cosas que hay que tener muy distintas para medir en nosotros y en los demás. Saber qué cosas tenemos que disculpar y qué cosas tenemos que perdonar. Porque lo que significa disculpa, significa que la otra persona cometió algo involuntariamente. Entonces para el error hay excusas, hay razones para el error. No sabía, no me di cuenta, para el error, que es involuntario. En cambio, para el pecado no hay razones. Siempre uno puede, ahí son excusas. Entonces, no sé si le voy a complicar la existencia, pero a mí me ayuda a distinguir esto en mí y en los demás. Digamos, el error se disculpa, uno no lo mira con culpa a eso. Como esa que se va a confesar, para decir un chiste, ¿no? Dice, padre, peco de vanidad. La chica no la había beneficiado mucho la naturaleza, y no sé de qué modo más elegante decirlo, y dice, padre, peco de vanidad porque me miro al espejo y me veo bonita. Entonces el padre le dice, no, eso no es un pecado, hija mía, eso es un error. Bueno, vale la moraleja, ¿no es cierto? No es lo mismo el pecado que un error. Ya digo, para el error tenemos excusas, tenemos razones, para poner nosotros y para que los demás nos pongan a nosotros. En cambio, frente al pecado, no hay razones. Y cuando uno quiere buscarle razones, ahí se transforman en excusas. Eso es una forma sutil de no reconocer el pecado, no reconocer la culpa. ¿Qué hay detrás del pecado? Una elección loca, una decisión loca, una cosa que yo no entiendo de ustedes, no entiendo de mí, no lo entiendo. Es una decisión loca lo que está detrás del pecado. Por eso no hay ninguna razón adecuada para explicar el pecado. Y por eso no queda más remedio que el perdón. Perdonar es perdonar eso que es inexcusable en el otro. Porque si una persona me roba, ¿no es cierto?, supongamos, y yo le digo, no, lo que pasa es que tiene problema económico, lo que pasa es que esto, ahí lo estoy disculpando, no lo estoy perdonando. Pero el otro me robó porque es ladrón, porque quiso robarme, no por los problemas económicos y todo eso. Eso pueden ser alicientes o no, pero no explica la esencia del pecado, si es pecado. Entonces, frente a eso, a mí no me queda otro remedio que perdonar. No buscarle la vuelta, no buscar razones, no buscar entenderlo, perdonar, regalarle el perdón, así sin más. No sé si, pero ayuda mucho esta distinción que parece sutileza, pero ayuda a no cargar con culpa cosas que son errores, ni hacerle cargar con culpa al otro cosas que son errores. ¿No? Yo voy manejando, ¿no es cierto?, un accidente, vieron a la otra persona, lo culpan, fue culpa de él. No, fue un accidente, si es un accidente, ¿no es cierto? Si el otro iba muy rápido, iba borracho manejando, eso ya es otra cosa. Pero si es un accidente, es un error. No hay culpa, no hay que buscar culpables, ¿no? Entonces, como cuando no aplicamos bien estos términos, terminamos disculpando el pecado, la culpa. Y lo más curioso, que terminamos culpando al que se equivoca, ¿no? Bueno, en fin. A lo que voy es que, por eso digo que son distintos remedios. Frente al error, uno disculpa, ¿no? Uno corrige. Frente al pecado, uno tiene que perdonar, regalar el perdón. No hay que buscarle mucha vuelta más, muchos razonamientos más. Y para eso hace falta un gran amor. Decíamos que las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, lo puede hacer cualquiera.
Corregir al que se equivoca ya requiere una cierta calidad de amor. Perdonar y soportar con paciencia los defectos de los demás requiere más calidad de amor, más capacidad de amor que supera la capacidad humana. Creo que lo hemos dicho otras veces, lo más natural, la primera reacción, la reacción natural de nuestra naturaleza herida por el pecado, pero nuestra naturaleza así sola, es ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, justicia. Eso es la primera reacción. El perdón es algo cristiano, el cristianismo tiene el perdón. En otras religiones o filosofías no se conoce el perdón porque se ve como una injusticia, si me hizo algo malo tiene que pagarlo. Pero el cristianismo introduce este tema del perdón. Pero digo, esto supera la capacidad del amor humano. Si uno no tiene una visión del prójimo como hijo de Dios, como alguien redimido por Cristo, como un cristiano, como otro Cristo, no puede perdonar. No puede porque no tiene la visión, sería como una injusticia. Es más, no debe si no tiene esa visión, porque sería como una injusticia. Bueno, estábamos estos días, como marco hemos tomado la parábola del hijo pródigo, mal llamada hijo pródigo, sería más bien del padre misericordioso. Recuerda, ¿no es cierto?, esto que tenía un padre, tenía 2 hijos, el menor se va, le pide la herencia, se va, malgasta los bienes y vuelve, y cuando vuelve el padre lo perdona. El que no lo perdona es el hijo mayor, el hermano no lo perdona. Un cuadro que está muy bien pintado, en un cuadro de Rembrandt que está ahí, no es el original, ¿no? Si no lo vendemos hacemos una iglesia nueva. Cuadro pintado, y bueno, yo tengo acá una copia para los que nos miran por los medios. Y este cuadro pinta muy bien lo que es el perdón, porque supone el arrepentimiento. El padre no fue al chiquero, digamos, donde estaba el hijo menor ahí, no, esperó que regresara, que se arrepintiera. Pero cuando regresó el padre no lo regañó, ni lo dejó terminar. Iba con el discurso, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y dijo la primera parte, padre, pequé contra el cielo y contra ti, y ahí nomás el padre le dice, estaba vestido todo con harapos, vístanlo, le devuelve la dignidad. Ahí nomás lo perdona, no le pide explicaciones. Pero ¿por qué? A ver, no, o lo pone en capilla. Más bien que en catedral había que haberlo puesto pero no, tampoco, no, lo perdona, así de simple, lo perdona. Bueno, eso es Dios, ¿no? Es el perdón de Dios. Es muy interesante el cuadro porque nosotros nos podemos ver reflejados en todos los personajes que están aquí. Podemos ser ese hijo menor que necesita del perdón de Dios, podemos ser muchas veces, y Dios quiera que lo seamos, el Padre, que aquí simboliza a Dios Padre, a Jesús, que nos trajo el perdón, pero también a nosotros cada vez que tenemos que perdonar de corazón al prójimo. Y a veces también podemos ser el hijo mayor, que por no valorar suficientemente estar en la casa del Padre, tiene un juicio duro contra el pecador, contra su hermano. No lo ve como un hermano, lo ve como un enemigo, ¿entienden? No sabe ver el perdón, no lo perdona. No lo perdona al hijo y no lo perdona al padre, ¿no? Y todos estos 3 personajes fundamentales del cuadro los vamos ocupando. Yo la verdad que he ido pasando, por ahí estoy acá, por ahí me veo más allá, por ahí una parte de mí está allá, otra parte de mí está en este otro, pero porque refleja tan bien la espiritualidad o la psicología humana frente al pecado, tan bien esta parábola, ni que fuera palabra de Dios, dijo nomás. Pero estamos llamados a ser entonces el padre de la parábola. Y acá está la condición tal vez más importante para poder perdonar. Y es que si nosotros no experimentamos el perdón de Dios, ¿no es cierto? Si nosotros con Dios nos disculpamos y no le pedimos perdón, sino que para cada pecado tenemos una razón y solamente nos estamos disculpando, entonces vamos a los demás a exigirle que se disculpen con nosotros. Si nosotros ante Dios sabemos pedir perdón, simplemente decir, Señor, no me entiendo, no sé qué me pasó, no sé qué me pasa, ayúdame, saname, curame,
Si yo pido perdón simplemente a Dios, entonces si yo experimento ese perdón de Dios así simplemente, voy a ser capaz también de perdonar simplemente al que me ofenda, a mí. Perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero no pone como una obligación, pone como una condición. Si nosotros no nos sentimos perdonados, no nos damos cuenta de lo que significa el perdón de Dios, no vamos a poder perdonar. Vamos a disculpar nada más, y en la medida que nos cierran las ideas. Y cuando no nos cierre algo, las razones, las excusas que nos dan los demás, vamos a mantener ese efecto residual de rencor o de bronca o de no perdón, ¿no es cierto? Bueno, celebramos el día del Corpus Christi. En la Eucaristía en la Eucaristía supone el sacramento de la confesión, que es donde Dios perdona propiamente, ¿no? En la confesión Dios perdona. Es interesante porque en cada sacramento hay distintos sacramentos porque nosotros tenemos distintas necesidades. Nosotros necesitamos decir los pecados, pero no para que se entere el sacerdote, digamos, o se entere Dios, si Dios ya sabe. Lo necesitamos decir porque nosotros nos necesitamos enterar. Nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho y lo tenemos que decir para podernos darnos cuenta, porque así somos. Lo que no nos entra por el oído, aunque lo digamos nosotros, lo diga otro, no nos entra. Entonces necesitamos decirlo. Por eso el sacramento de la confesión es el que está orientado propiamente al perdón. Sin embargo, la Eucaristía haría como el efecto de sanación de ese perdón. Sería como cuando el Hijo volvió, ese sería las primeras palabras: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Esa sería el efecto, digamos, la confesión. Y luego el Padre le dice: vístanlo, pónganle un anillo en el dedo, maten digamos, el animal, ¿no? El ternero cebado, digamos, mátenlo para hacer fiesta. Esa parte representaría más bien la comunión, el recibir la Eucaristía, porque ninguno de nosotros es digno de recibirla. Nosotros estamos como desnudos ante Dios. Si Dios no nos viste, no podemos estar en esta fiesta. Cuando ponía esta casulla, que es una casulla que me hicieron para los 25 años sacerdote, una tela de Jerusalén, muy linda la tela, bueno, pero me pongo la casulla y yo pensaba: yo no soy digno de celebrar la misa, ni de tocar la Eucaristía, ni con las manos, ni con la lengua, ni con nada. No soy digno. Pero Dios me viste, Dios me reviste. Esto simboliza el revestimiento que Dios hace interiormente. Dios me hace digno. Ninguno es digno de nosotros. Ninguno es digno. Pero no por eso nos vamos a alejar de la Eucaristía. No, sino a quién iremos. Porque Él nos hace dignos. Él nos viste. Él nos hace dignos. ¿Saben cuál es la única enfermedad que aleja al enfermo del médico? La enfermedad de la cual uno no se quiere curar. Esa lo aleja. El pecado que aleja de Dios no es el pecado o el pecado solamente mortal, o un pecado, un género determinado, no. Es el pecado chiquito o grande del cual yo no quiero de ninguna manera sanarme. Pero a la medida que yo quiera sanarme, o algo de mí quiera sanarse, porque a veces estamos divididos, en esa medida no nos tiene por qué ninguna miseria, ni a ustedes ni a mí, alejar de Dios, porque no nos acercamos al médico porque estemos sanos, no nos acercamos al Rey porque seamos dignos, sino que Él nos hace sano, Él nos sana, Él nos hace dignos. Parece mentira, pero a veces cuando se da vuelta la cosa ponemos más el acento en lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, pidámosle la gracia a la Virgen entonces de recurrir a la Eucaristía, a la confesión, para que Dios nos perdone nuestros pecados de modo habitual, que es un regalo que Dios nos da y una dignidad muy grande poder hacerlo, y a la Eucaristía para que Dios entonces nos dé la fortaleza y sane las heridas que dejan a veces las miserias de los otros
o las miserias propias. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.